Las nuevas generaciones de la familia real española vienen pegando fuerte y Sofía, la infanta Sofía, es el epicentro precisamente de esta noticia. Ella es el verso que queda por escribir dentro de los Borbones Ortiz. Ya sabemos que de los sobrinos del rey, los Marichalar se dan un poco por perdidos, aunque Froilán ha encontrado ahora un poco... se encuentra más centrado en Abu Dhabi junto a su abuelo. Victoria Federica, por otro lado, con su trabajo de influencer y de personalidad televisiva a partir de 2025, pues ya tienen un poco su camino marcado. Los Urdangarín, discretos a su bola. La última noticia que tuvimos era la de el amigo especial de el hijo mayor de Iñaki y la infanta Cristina, Juan Urdangarín, en esta nueva generación nacida hace menos de 30 años. Y por último, Leonor, la que va a soportar el peso de la corona, la heredera, la elegida, que intenta esquivar las polémicas como puede. En cualquier caso, ¿qué hacemos con la infanta Sofía? Bueno, pues ellos lo tienen un poco resuelto desde Casa Real. Quieren que sea un poco la princesa bis, es decir, la sustituta de Leonor a todos los efectos, la chica de 17 años que ve su futuro ya escrito por otros y tiene algún margen como este que le da un poco la adolescencia, en contraste un poco con su hermana, de poder enamorarse. Ella va a hacer 18 años en abril, vive en Gales, en el internado, un poco emancipada de la Casa Real y quiere organizar su futuro profesional. El ex jefe de la Casa Real lo expresó públicamente. La pequeña de los Borbones no caerá en los errores de sus tías Cristina y Elena. No se va a meter en negocios ni en empresas privadas, ni va a vender su imagen a una marca determinada de seguros o bancaria. Sofía tiene que ser más que eso. La Casa Real de Leonor, muerto o abdicado Felipe, se verá reducida a una reina emérita, Leticia, y a una hermana pequeña, Sofía, que a la fuerza se encargará de presidir actos oficiales en nombre de la corona. Hace pocas semanas y en medio de todas las turbulencias de la dana, la vimos vestida con pantalones, como a ella le gusta, de blanco discreto y sobria, en un evento que tenía que ver con la fotografía. Ella ahora va a poder estudiar una carrera y podrá escoger pareja. Precisamente hablando de la dana, en Valencia, donde viajó la familia real para dar apoyo en su última visita, vimos como una cámara de seguridad de un restaurante grababa la comida de los reyes y sus hijas, y encontramos un detalle revelador: el supuesto novio de la infanta Sofía. Un restaurante de la zona captó varias imágenes y una de ellas se ha filtrado. Las que vimos en televisión eran de los cuatro: Felipe, Leticia, Sofía y Leonor. Sin embargo, a la mesa estaban acompañados por otras dos personas, entre ellas la persona que se sienta al lado de Sofía, de la que desconocemos su identidad. En cualquier caso, vemos varios detalles reveladores en esta instantánea. Primero, que Leticia bebe alcohol y fulmina un poco el rumor de que era abstemia. Segundo, que las hijas se sientan enfrente: Felipe con Leonor y Leticia con Sofía. Y al lado, un joven que dicen que no tiene ningún aspecto de ser escolta, al contrario de lo que se había dicho. Dicen que además que las cámaras, los escoltas, comen en otra mesa, pegada a ellos, pero en otra mesa. Entonces, ¿quién es este joven? Pues la verdad es que llama bastante la atención. El tiempo dirá un poco si es como aquel otro chico que resultó ser novio de Leonor y que acompañó a Sofía, Leonor y los reyes durante unas vacaciones. En cualquier caso, esta cámara de videovigilancia graba a los reyes cuando no saben que les graban. Yo creo que este fue el detalle un poco que se les escapó. Todo en principio normal: cerveza para comer, un misterioso acompañante de la pequeña Sofía, que ya no es tan pequeña. Pero ojo, atención, porque esto es del domingo pasado. Del domingo a hoy hay más noticias sobre el novio.
Bien, como hemos dicho antes y también a lo largo de este año, la infanta Sofía no quiere seguir el mismo camino que Leonor. De hecho, dicen que se quiere ahorrar la formación militar. Ella es buena estudiante y lo que desea es estudiar una carrera y, a ser posible, cerca de su familia en Madrid. Cerca de su familia y suponemos también que cerca de sus amigos. Ella está terminando el bachillerato y bueno, la hemos visto en diferentes actos como este de Princesa de Girona junto a sus padres y junto a su hermana. Ella, como digo, no está nada interesada en recibir esta formación militar que, por otro lado, pues se antojaba obligatoria, en este caso para la hermana mayor. La relación entre las hermanas no es buena, es muy buena, es decir, las dos siempre han estado muy unidas, a pesar de que Sofía siempre ha mantenido un perfil bajo en sus intervenciones. Algunos lo han definido como muñecas en una burbuja controladas excesivamente por su madre Leticia. Algunos de los looks pues han sido objeto de crítica, como puede la madre vestir a sus hijas así. Bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? En cualquier caso, la hoja de ruta que tienen pensado Felipe y Leticia para aplicarle a su hija pequeña estará por ver. Pero en comparación y hablando con los novios, cuando Leonor trajo a su novio brasileño a Madrid, en concreto, pues a Sofía, ahora parece que la historia se repite un poco. Y estos son los datos que dan de lo que podía ser una anécdota y finalmente pues parece que está alcanzando determinados visos de veracidad. En el acto al que he hecho referencia antes, de la fotografía donde vimos a la infanta Sofía en otro ámbito más institucional y protocolario, llovieron chuzos de punta con las críticas de que, bueno, ella no había hecho discursos, se había limitado a entregar los premios, era un acto demasiado sobrio, decían que era la más joven de allí, aunque también se reportó que una de las personas podía ser su acompañante. Yo he contrastado las dos fotos y no se trataría en principio de la misma persona. En cualquier caso, vemos un poco la comparación. Leonor se estrenó con un acto en solitario a los 15 años y Sofía a los 17. El concurso de fotografía Objetivo Patrimonio quedará un poco para la historia como el primer acto oficial de la pequeña, presidiendo esta entrega de premios en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Allí la vimos de blanco en su momento y bueno, Pilar Eyre hizo un análisis, yo creo que certero, dentro de todo lo que fue ese acto, diciendo que no sabía todavía si Sofía era simpática o antipática. No lo pudo ver porque directamente no habló. Dice, no sé la voz que tiene. Fallo, Pilar, la oímos en el famoso brindis que hicieron Leonor y Sofía delante de unas autoridades, bueno, pues en honor a su padre, precisamente también este mismo año. Dice, si entrega un premio, creo que hubiera estado muy bien que hubiese hablado. Sonreía mucho, pero no tenía sentido que diera este premio si no hablaba. Bastante desacertado que diera un premio de fotografía, una asignatura pendiente. Conocemos la voz de la princesa Leonor, pero no tanto la de Sofía. A Leonor se estrenó leyendo un artículo de la Constitución el año 2018 y pronunciando su primer discurso en los premios Princesa de Asturias 2019. Sin embargo, a Sofía parece que el tema de dar discursos públicos pues todavía se le escapa. Critica también un poco que las niñas estén todavía a la sombra de los padres. Ahí los vemos en unas fotos más jóvenes, no hace tanto, hace posiblemente una década, no, algo más de una década. Yo creo que ahí están ellas todavía muy niñas. Fijaos que Leonor ahí todavía era más alta que Sofía. Y Leticia yo creo que todavía no se había hecho determinados arreglitos. El rey en este caso pues no tiene el aspecto canoso que hemos visto en los últimos años. Pilar Eyre exige dentro de esto ver a Sofía
escucharla hablando en público después de su debut. Dice que el siguiente paso lógico es este. Dice, más pronto que tarde podremos ser testigos de sus primeras palabras públicas, y pone como fecha 2025, que va a ser cuando cumpla la mayoría de edad. Pilar Eyre también es optimista y dice que a partir de la mayoría de edad pues cambiarán muchas cosas en Zarzuela que en los últimos años pues no se han hecho, especialmente en el último año con el escándalo de Jaime del Burgo, porque todavía hay una niña menor. Bueno, yo aquí no sé si estoy de acuerdo o no. Sí es verdad que yo creo que el papel de Sofía en este sentido ha pesado. Y probablemente, dice Pilar Eyre, que Casa Real, como hizo con Felipe, no puede confirmar ni desmentir relaciones de sus miembros, pero sí puede hacer una confirmación oficial cuando la cosa sea seria. Bueno, dudo yo en este sentido que ya de repente, en cuanto Sofía cumpla 18, tengamos un anuncio de matrimonio por un lado o por otro. Y en este sentido se habla también de que cuando Sofía inicie la universidad con 18 años, como el resto de sus compañeros, que podría vivir fuera de Zarzuela, incluso ya no ahora, sino ya cuando sea más mayor, y estudiar la carrera universitaria que quisiese. Ella va más allá diciendo que incluso casarse con la persona que quisiera, algo que en principio no podrá hacer Leonor. Dice, por mucha corona moderna que Felipe VI y Leticia quieran mostrar. La princesa está obligada a realizar la formación militar, a estudiar Derecho como carrera, a vivir en Zarzuela y, por supuesto, a someterse a un examen exhaustivo de sus relaciones. Sin embargo, Sofía, en ese sentido, puede volar un poquito más libre que Leonor. Dicen que debido a la publicidad que Sofía y Leonor hicieron del internado de Gales, el siguiente año muchos españoles de familias pudientes, porque no es nada barato, apuntaron a sus hijos a la institución, y que la infanta ha coincidido con muchos jóvenes de su país. Este chico que hemos visto en la foto no, pero hubo uno anterior que dicen que la infanta Sofía se enamoró. Dicen que su identidad no ha sido revelada. Creo que hablamos de un chico que pertenecía a una familia pudiente. Creo que estaba el vídeo por el canal y creo que sí dimos datos, pero bueno. En cualquier caso, evidentemente pues es menor, el tema se trató con mucha discreción y que este chico apareció en algún acto familiar, pero que Sofía se habría dado un tiempo con él. Un tiempo conveniente para, bueno, pues pensar un poco dónde quiere ir encaminado su futuro. De este chico, del de la foto, han surgido algunas noticias diciendo que si Casa Real en este sentido lo llevó al viaje de la Dana era porque ya tenían todos los datos relativos a él. Evidentemente ese chico parecía un poco mayor de 17 años, diría incluso que no se ve ni como un compañero del internado. Y yo personalmente tengo mis dudas y mis reservas sobre si a una cosa como era el asunto del viaje a Valencia, pues iban a llevar equipaje más allá de los escoltas. Esto es un poco la sensación que tengo yo. Ahora, la foto es bien extraña, porque si te están diciendo que, y además un poco ya de ver tantos vídeos y tal, pues ya uno conoce determinadas caras, por ejemplo, cuando estuvieron Leticia y Felipe en la misa de Valencia por las víctimas de la Dana, había una persona ahí que era el que le decía a Felipe a Leticia por aquí, por allí. Y yo a esa persona la tengo controlada. Y por supuesto sabía quiénes eran los escoltas. Y la cara de ese chico a mí no me suena. No me es corriente, vaya. O no me es usual como los hemos visto bueno, a ellos en otros vídeos, que evidentemente también hay que guardar cierta discreción porque su trabajo pues está enfocado en la seguridad. Dicho esto, hay dosieres sobre personas, creo que es algo que es Vox Populi, es decir, no es una cosa que se saque así a la luz,
¿no? Pero por ejemplo cuando surgen polémicas, como surgió en Valencia con el tema de Iker Jiménez, pues Iker Jiménez se marcó un monólogo diciendo: hay un dossier sobre mí. Pues como hay un dossier sobre él, también lo hay sobre este chico. Evidentemente, si es joven, probablemente no tenga, digamos, un dossier demasiado largo, quiero decir, pero que sí, que se ha mirado si este chico ha sido expedientado en los diferentes colegios. Todo para ver, para dar un poco el visto bueno. Se ponga a Sofía como se ponga, porque este año la han pintado un poco de infanta rebelde. Infanta rebelde simplemente por tener un comportamiento, yo creo que normal, de adolescente, y además cuando estás en un internado, que estás lejos de tu familia y que te ves con una cierta independencia o por lo menos hacer cosas, y creo que en ese sentido creo que no ha surgido absolutamente nada escandaloso sobre Sofía, pues bueno, hacer un poco lo que quieres hacer, y que se había revelado, pues bueno, en el sentido de, y esto creo que ya lo comentamos durante el año en varios vídeos, que bueno, pues Felipe quería que su hija menor siguiese un poco los pasos de Leonor. Eso sí, teniendo en cuenta el no hacer los típicos agravios comparativos. Y Leticia, por su parte, pues piensa que Leonor se debe un poco a su papel, que es la corona, es la heredera, pero Sofía no tanto. Y si Sofía es buena estudiante y ella quiere estudiar otra cosa, ¿por qué no dejarla? Pues yo creo que con esto del novio seguramente haya habido conversaciones. No se ha filtrado un poco la opinión de los Reyes, me gustaría conocerla, pero bueno, yo me inclino un poco por decir que aquí Leticia posiblemente pueda ser más restrictiva que el propio Felipe. En cualquier caso, ya digo, me parece un tema bastante interesante. De momento solo contamos con esa foto que os hemos enseñado antes y que parecía una anécdota, bueno, pues una simple imagen. Podían ser escoltas, que fue lo que yo pensé cuando vi las fotos el domingo. A medida que ha pasado la semana y se ha ampliado un poco la información, digo un poco porque tampoco es que tengamos aquí una super información bomba, pues evidentemente hay cosas que dan que pensar. Nos podríamos encontrar ante el primer amor público y casi oficial de la reina Sofía. Bueno, pues yo creo que el tiempo lo dirá. En cualquier caso, yo creo que estos amores de juventud tampoco son especialmente duraderos. Pero todo será verlo y a ver un poco con qué nos encontramos. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.